Muy buenas tardes a todos los televidentes de los Martes de Salud. Venimos nuevamente con nuestro invitado especial, el doctor Pedro Estrella, conversando sobre atención primaria, emergencias y sobre todo los retos del sector salud dominicano. Y en esa misma óptica, doctor Estrella, quiero preguntarle, para que por fin arranque la atención primaria en República Dominicana, ¿qué ingredientes usted entiende que hacen falta? Bien, muy buena pregunta. Es una pregunta que lleva años ya rondando en el ambiente, laboral. Realmente entiendo que está pendiente la tarea de que se pongan de acuerdo las entidades que están dentro del Consejo Nacional de la Seguridad Social, precisamente que se pongan de acuerdo más bien esas tres partes, esas tres entidades que precisamente son las que marcarán un antes y un después para poder empezar a lo que se llama atención primaria como tal en el régimen contributivo. Se han hecho muchos esfuerzos, hay muchas entidades que se han lanzado, se han arriesgado a tiempo, quizás unos se lanzaron antes, otros después, esperando de que esa resolución, de que esas tres entidades se iban a poner de acuerdo y todavía nada. Pero nada, entiendo de que la atención primaria desde el punto de vista de la medicina familiar y comunitaria con la sociedad, según a la cabeza de la doctora Francisca Moronta, están siempre ahí relacionadas con el colegio médico, bien de cerca, precisamente para vigilar cualquier oportunidad más bien de que ellos puedan introducir esa parte. Y el tema está en la parte económica, ¿no? O sea, hay unos topes en esas formas de facturación más bien para los médicos familiares que todavía lo tienen un poquito reprimidos. Bueno, yo creo que es importante mencionarle al público en sentido general que un médico familiar no es lo mismo que un médico general. Posterior a hacer medicina general, 6 años de estudio y su pasantía, hacer medicina familiar, dependiendo del país, son 3 o 4 años más de especialización. Por lo que es sumamente importante que los médicos familiares, como son especialistas, sean remunerados como especialistas. Pero para que entre la atención primaria en República Dominicana hace falta varios ingredientes, ¿verdad? Yo creo que la voluntad política, sí, y yo creo que también, sobre todo, lo que son las alianzas público-privadas, de las cuales venimos conversando. Yo no veo una atención primaria puramente pública. Yo veo una atención primaria, vuelvo y reitero, con involucramiento importante del sector privado, no solo en como mencionaba, el seguro subsidiado, sino también en los planes contributivos. Y creo que para que esto se lleve a cabo, en primer lugar tenemos que ver los países que la tienen en marcha y los que no. Los países que tienen atención primaria en marcha tienden a tener menor incidencia en mortalidad materno-infantil, que es uno de los principales problemas que nos aqueja. En segundo lugar, tienen a tener mayor accesibilidad y cobertura, porque a veces hay miedo de que no voy a poder llegar a mi especialista. Se trabajan los que son sistemas de referencia, contrarreferencia, y se brinda una atención más personalizada. Hoy día a nivel mundial cobra mucha más fuerza los centros ambulatorios, lo que es la atención de urgencia, urgent care, lo que son las hospitalizaciones en casa. Y para que el sistema de salud sea sostenible y las ARS puedan ser autosustentables, porque hoy día tienen déficits de hasta un 30 y un 40%, le hacen huelgas de forma continua. Sin embargo, la realidad es que las ARS, bajo el esquema actual, no van a poder continuar. Entonces tenemos que sincerizarnos para que este sistema de salud pueda ser sostenible, sustentable y cada vez más costo efectivo. Es correcto. Dentro de ese tema más bien lo tocábamos un poquito, lo vimos la semana pasada en una de las charlas, conferencias que estuvimos presentes, lo que es las alianzas público-privadas. O sea, se pueden tomar ciudades o poblaciones en las cuales se creen esas alianzas público-privadas, más bien que haya inversión conjunta y poner planes pilotos, como bien lo estábamos comentando hace un momentico. Poner planes pilotos simplemente para ver cómo se comporta, obtener información. La información es valiosísima, la información es precisamente ver cómo funcionan todos esos procesos, cómo se comportaría, muy bien como dice la referencia y contrarreferencia, medir tiempos, o sea, ver cómo se comporta ese plan piloto y eventualmente exportarlo, extrapolarlo más bien a las diferentes ciudades. Es una buena estrategia y
dentro de ese punto de vista, pues creo que sería una opción. Y con el uso de tecnologías de la información, o sea, tenemos que hablar de un récord médico único que nos permita hacer intervenciones de salud poblacional y que nos permita también darle continuidad a la atención médica, pero también lo que es la telemedicina. O sea que sin duda creo que estamos en el momento perfecto para que haya una transformación digital del sector salud. La receta digital, no sé la receta digital también, la utilizamos muchísimo en definitivamente es la interconexión de muchos puntos que nos van a permitir tener un sistema que sea no solo más sustentable, sino que nos brinde también mayor calidad de atención. Más organizado. Sí, estaba hablando con Pedro Ángel ahora y él también tiene varias inquietudes en esa dirección y me gustaría que él las expresara. Sí, así es, porque veo que ustedes lo están tocando, digamos, de la parte del sistema de salud. Pero, doctor, yo quería preguntarle, ¿en qué beneficia a los pacientes la atención primaria? El hecho de que los pacientes vayan primero donde un médico comunitario, por ejemplo, y le chequen su estado de salud y luego venga la referencia. ¿Cuál sería el mayor beneficio en eso, en la detección de enfermedades, en los tratamientos oportunos, en la reducción de costos, incluso de bolsillo del paciente? Hable un poco de eso. Pues precisamente todo, lo ha comentado, vamos a hablar, aparte de la calidad de la atención, o sea, no hay esos tiempos de espera tan prolongados como suele haber en el tercer nivel de atención, que el especialista quizás dura fuera la mañana entera y llega a la 1 o 2 de la tarde a ver los pacientes rapidísimo. Lo que es atención primaria es mucho más organizado. Nosotros llegábamos a ver pacientes, hasta 50 pacientes en una consulta de un centro de salud y el centro de salud tenía 8 y 10 consultas. Entonces, el paciente suele tener acceso a tecnologías y a laboratorios y a imágenes mucho más fácil y accesibles que en el tercer nivel. Las teníamos inclusive en el mismo centro. O sea, cuando va donde el especialista... A donde el médico familiar, es correcto. A ver, porque lo que pasa es que la medicina familiar y comunitaria es una entidad, es una parte de la medicina en la cual el médico tiene acceso a muchísimas formas de mejorarle la calidad de vida al paciente. Es una especialidad la cual es tanto clínica como de procedimientos ambulatorios. Es decir, yo te puedo manejar clínicamente o ambulatoriamente cualquier situación de medicina interna, ¿está bien? Pero a la vez puedo hacer procedimientos ambulatorios, dígase retinografías, ecografías ambulatorias, también se pueden hacer infiltraciones articulares, o sea, cirugías menores ambulatorias. Todo lo que sea ambulatorio entra dentro de la parte de medicina familiar y comunitaria, como lo tenemos en España. Aquí la especialidad como tal tiene muchos retos que ya han ido identificando. Hay muchos médicos familiares buenísimos, que uno prácticamente pondría su vida en sus manos. Mire uno aquí. Uno es un ejemplo. Mire uno aquí. Y efectivamente, es ese trato de eficientizar el uso del sector salud, es la ventaja que te da un médico familiar. Porque aquí la gente... Mira, Pedro, yo creo que es importante también, aprovechando la experiencia del doctor Pedro Estrella, que estudió en España. Y hay que decir que España, en primer lugar, es uno de los países con mayor longevidad del mundo y uno de los países que se considera que tiene mejor sistema de salud del mundo y uno de los países que tiene mejor programa también de trasplante del mundo, pero también, o sea, medicina terciaria, pero también uno de los mejores programas de atención primaria. Entonces, es una de las ventajas cuando vemos un sistema de atención primaria que es eficiente, donde la medicina pública es muy buena, también hay muy buena medicina privada, y donde estos sistemas de salud, tanto público como privado, se complementan. Por lo que creo que nosotros, lejos de inventar la rueda, debemos de ir a los lugares donde se ha implementado de forma exitosa la atención primaria y debemos de recoger esas experiencias. Hay otros países como Chile o como Colombia, a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa también, otros, y donde tienen un porcentaje de gasto del Producto Interno Bruto
más alto que el nuestro, claro, pero mucho más bajo que el norteamericano, pero se utilizan los recursos de una forma más inteligente. Vemos que aquí se utilizan muchos recursos en atención terciaria, pero vemos que hay una voluntad de comenzar a trabajar en atención primaria. Si el COVID no se hubiera tratado con una estrategia de atención primaria, que es la vacunación, no hubiéramos tenido los resultados que tenemos hoy día. Por lo que sin duda tenemos que hacer una radiografía del sector salud actual y ver de que tenemos que apostar a la calidad de la oferta, en primer lugar, crear una cultura de calidad donde hay terceros que vengan a acreditar nuestro trabajo. No es suficiente con que yo diga que soy fantástico, yo necesito que venga un tercero y lo valide, no solamente los sistemas de habilitación y acreditación local que tienen que fortalecerse, pero también en fortalecer la inversión en atención primaria y también el premio por uso de nuevas tecnologías. Hoy día, y ese ejemplo lo hemos puesto muchas veces, usted se compra un equipo nuevo de resonancia magnética que le permite hacer un diagnóstico más preciso o de tomografía, pero que al mismo tiempo tiene menos radiaciones, lo que es más seguro para el paciente, pero a veces el sector asegurador nos paga igual con el equipo viejo o con el equipo nuevo. Entonces, pero también las cápitas que recibe a veces el sector asegurador son insuficientes. Entonces ha llegado el momento de tener una mesa de trabajo conjunta donde se sincerice lo que está recibiendo el plan básico, que es muy poco. Es muy poco. Y lo que implicaría hacer una apuesta a la calidad y la puesta en marcha de lo que es la atención primaria. O sea, yo creo que ha llegado el momento de que, atravesando una pandemia, estamos conscientes de la importancia de invertir en el uso de nuevas tecnologías, de récord médico electrónico, telemedicina, pero también de una estrategia integral y bajo alianza público-privada. Quiero antes pedirle al señor director, por favor, que ponga los teléfonos para que las personas nos llamen y nos hagan preguntas de cualquier cosa. Si tienen alguna duda sobre atención primaria, pero también si tienen una duda sobre hipertensión, diabetes, colesterol, cáncer o cualquier enfermedad con la que cursen, tienen consultas gratis hoy con el doctor Pedro Estrella y el doctor Alejandro Cambiaso. Porque aquí la tradición es que la gente, cuando tiene una dolencia específica, vaya directamente al especialista. O sea, a mí me duele el estómago, busco un gastro. E incluso tema del corazón, la gente va directamente al cardiólogo y no va donde el internista, que puede tener un diagnóstico, digamos, más generalizado y abarcador. Sí, ahí entra el tema. Pedro ha dado en el clavo, pero también Pedro no sabe que en los centros de atención primaria también hay cardiólogos, hay ginecólogos, exactamente. Hay especialistas de diferentes áreas. Pero en esos centros no son familiares y comunitarios los médicos. No. Hay una estructura, y quizás lo voy a reorganizar un poquito, lo que se llama primer nivel de atención, ¿ok? Primer nivel de atención son todas aquellas, vamos a decir, atenciones Tenemos médicas. Una primera llamada, discúlpenos doctor, por favor su pregunta. Sí, doctor, yo quiero saber, he estado tratando de localizar para ver si escúcheme que no es la pregunta, pero es para saber dónde yo puedo conseguirlo a usted. Perfecto. O sea, ¿dónde puedo obtener su consulta del doctor Cambiaso? De acuerdo. Bueno, primero por esta vía totalmente gratuita. Y también si quieren verme por consulta, le puede hacer su cita en el Santo Domingo Wellness Center. Santo Domingo Wellness Center. ¿Dónde está eso? Eso está ubicado en la avenida Abraham Lincoln. Y puede buscar en Google poniendo Santo Domingo Wellness Center y ahí le va a salir los números de teléfonos y cómo hacer una cita y todos los detalles. Doctor, síganos explicando la mecánica de la atención y los especialistas. Exacto. La atención primaria como tal es todos esos servicios médicos especializados que se pueden brindar a un paciente en un momento determinado, que están avalados por los métodos tecnológicos científicos y que es socialmente aceptable, es lo que se llama biopsicosocial, ¿no? Ese ambiente biopsicosocial que tú puedes brindar una atención médica. Dentro de esa atención primaria, ¿no?, entran todas esas herramientas, dígase medicina familiar, los urgent care, las retail clinics y todas esas cosas. Dentro de esa atención primaria como tal, entra una serie, un sinnúmero de especialidades, vamos a decirlo así, que no solamente medicina familiar comunitaria. Tenemos pediatras, médicos internistas, cardiólogos, hasta cirugía. O sea, todo eso entra dentro de lo que se llama primer nivel de atención. Porque hay un cuco en la implementación de la atención primaria, y es que los médicos especialistas o agrupados en sus organizaciones específicas, sociedades médicas, siempre gritan cuando se habla de atención primaria. ¿Por qué? Porque ellos entienden que le va a quitar trabajo. O sea, que el paciente va a ir a
a un centro de atención primaria, ahí se le va a tratar y bueno, el gastroenterólogo deja de consultarlo, el urólogo, etcétera, etcétera. Hay como un sesgo ahí. Vamos a decir que es un tabú, ¿está bien? Es el pastel da para todos, es lo que siempre hemos mencionado. Es más bien reorganizar los recursos. Atención primaria no viene más bien a buscar economizar recursos, no, viene a... Bueno, tenemos una llamada en línea. Equitativamente mejor. Discúlpeme, doctor, por favor, la llamada. Buenas tardes, su pregunta, por favor. Baja el televisor y su pregunta, por favor. Bueno, discúlpeme, doctor, la interrupción. Bueno, tenemos otra llamada. Su pregunta, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Yo soy un paciente falsémico homocigoto. Tengo edad de 51 años y tengo alrededor de 32 a 33 años con ulceraciones en ambas piernas sin un día haberme cerrado ninguna. Y ya realmente yo no sé qué hacer. ¿Qué usted me recomendaría? ¿Quién yo tendría que ir? Bueno, yo considero que es de gran importancia que se realice un Doppler arterial y venoso, donde podemos ver cómo se encuentra la circulación de sus venas, de sus arterias, etcétera, para saber si presenta insuficiencia venosa profunda, y donde definitivamente también habrían que hacer analíticas complementarias, porque esas úlceras pudieran también estar infectadas, y la condición de ser falsémico lo hace tener un factor de riesgo adicional. Entonces, lo prudente es que se haga su Doppler de miembros inferiores, les reitero, arterial y venoso, y que con esa prueba vaya de la mano de lo que es un cirujano vascular y un hematólogo. Ok, esos son los especialistas. Sí, exactamente. Doctor, sigue explicando el mecanismo que tienen. Sí. La gente le da curiosidad porque dice, si yo me duele tal cosa, yo puedo ir directamente a un especialista. Entonces, sí, clarifica un poco ya eso. Quizás para el sistema como tal, el problema viene, o más bien viene cuando vas directo al especialista y ese especialista te hace una batería de analíticas, exámenes, laboratorios, resonancia, un montón de cosas, y al final te dice, mira, tú no tienes nada, tienes que ir a donde otro especialista. Okay. Y hay una duplicación de costos. O sea, ese siguiente especialista te manda a hacer la misma batería de analíticas, ahora de su especialidad, y al final pues tampoco encuentra nada. Cuando todo se pudo resolver o quizás reorientar desde el inicio con una batería analítica completa bajo protocolos, bajo estándares internacionales, protocolos que están descritos precisamente, y ya luego te reorienta. Mira, ve con todo esto al otro. Bueno, tenemos otra llamada en línea, por favor. Su pregunta, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy un paciente que tengo una cirugía de corazón abierto. Entonces me mandó el doctor a hacer un estudio y me recetó un producto que se llama Fortentan de Macento. Y los efectos secundarios, yo quiero estar seguro de los efectos secundarios, porque me siento picazón, alergia, dificultad para respirar. Eso es parte de los efectos secundarios de este producto. Yo creo que usted debiera de acudir de forma rápida donde el cardiólogo que le da su seguimiento clínico. Es importante hacerle un electrocardiograma, un ecocardiograma ahora para verificar si hay alguna condición aguda que le esté generando esa dificultad respiratoria que no debe de ser propia, sobre todo si es súbita, si antes no la tenía y ahora la está presentando. Donde se tiene que evaluar si hay una condición aguda que le esté provocando eso o si pudiera llegar a ser un efecto secundario del medicamento. Pero eso requiere una evaluación. Usted es un paciente evidentemente de alto riesgo por el tipo de procedimiento que fue sometido. O sea que mi recomendación es que se haga su electro, su eco y que vaya de inmediato donde su cardiólogo para que lo revaloren. Es precisamente eso que hemos hablado, ese tipo de paciente ya con una historia clínica marcada, con unos casos clínicos, vamos a decir, prioridades importantes como cirugía de corazón abierto y presentan dificultad respiratoria
cansancio, acaba de decir, o escuchamos ahí, o sea, y de una manera que quizás brusca cuando inició a tomar unos medicamentos, pues efectivamente es un candidato dentro de las prioridades que estábamos hablando de las clasificaciones de emergencia. Tiene que ser valorado rápido. Ok, el tema del triaje que usted estuvo hablando en el primer correcto. segmento. Ok. Eso es muy interesante porque, doctor, sigo insistiendo y ya pensando como paciente. De hecho, yo no soy médico, tengo que pensar como paciente. Y es eso, que la gente usualmente va directo. Me duele el estómago, me duele esto, tengo hemorroides, que lo mencionaron ahorita, va directo. Incluso a veces van donde especialistas que no deben ir. Por ejemplo, hay padecimientos que apuntan a que el especialista es el reumatólogo. Sin embargo, la gente se dirige a otro especialista. La atención primaria funciona, doctor, entonces como una especie de colador que permite llevar la atención muy directa a los pacientes. Yo no quisiera decirle colador, más bien alguien que te organiza hacia dónde, te dirige dentro de un sistema que muchas o pocas personas conocen. O sea, el sector salud tiene muchas enramadas, ¿no? Entonces, el médico familiar lo que hace es que te orienta hacia dónde. Lógicamente, esa orientación va acompañada ya de una documentación, de una información. Mira, tú vas ahí donde ese especialista porque ese es el que te va a resolver. ¿Okay? Igual como lo dije, o sea, esa atención primaria, más bien, un médico familiar, no sería nada sin unos procesos y unos protocolos que estén ya descritos. ¿Okay? No es a inventar que el médico va y que no, yo creo que es esto. No. Hay procesos que están ya descritos dentro de lo que es la atención primaria, que van desde procesos crónicos, por ejemplo, dentro de la diabetes, hipertensión. Hay procesos que tú sigues una línea, ¿no? De, mira, ahora vamos a hacerte tal cosa, pero al igual también hay otros procesos, como son los procesos de demencia, pacientes con dolor, vamos a decir, ahorita cuando llamó otra, dolor crónico que no sea cancerígeno, o sea, pacientes con fibromialgia, ¿está bien? O pacientes que son prevalentes, que lo tenemos más frecuentes, digamos, por ejemplo, las cefaleas. Bueno, tenemos otra llamada. Su pregunta, por favor. ¿Aló? Muy buenas tardes, su pregunta. ¿Qué? Su pregunta, por favor. Mira, yo tengo hemorroides, pero nunca me ha molestado para nada. Pero entonces cuando me siento un dolor como en la partecita de aquí arriba. Sí, bueno, es de suma importancia que le evalúe un médico, su médico de cabecera. Pudiera ser un cirujano coloproctólogo o pudiera ser un gastroenterólogo o inclusive su médico familiar. Dependiendo de las hemorroides y del grado de las hemorroides, va a estar indicado sus tratamientos. Se le pueden poner cosas tan sencillas como baños de asiento o medicamentos que son tomados, o también inclusive pomadas que se colocan y que pueden ayudar a mejorar su condición. Pero es importante que usted tome mucha agua, que lleve una dieta rica en fibras, porque la constipación, el estreñimiento, empeora lo que son las hemorroides. ¿Y los urólogos no tratan las hemorroides? No. Los urólogos se vinculan al aparato geniturinario, tanto masculino como femenino, y sí están más vinculados en el caso de los hombres, ¿verdad?, por el chequeo de próstata, entre otros, pero también, como vimos ahorita, el tema de las piedras en los riñones, etcétera, es parte de lo que maneja el urólogo. Porque mire un tema ahí que lo conectamos con la inquietud que estoy de ahorita. Una vez yo tuve unos ligeros síntomas de hemorroides por el picante que dejó don Luisín, que yo no lo he podido dejar porque me gusta muchísimo. Una vez yo tuve síntomas de hemorroides, ¿y qué yo hice? Yo fui donde el urólogo, y me lo trató adecuadamente, que era algo ligero, pomadas, como dice eso. Pero yo les quiero hacer a ustedes dos una especie de checklist para orientarme y orientar a los pacientes sobre los diferentes padecimientos, digamos, cotidianos que uno siente. ¿Cuál especialista, yo quiero que usted me diga, tratan estas cosas que yo le voy a decir? Dolor de cabeza, ¿qué especialista lo trata? Bueno, eso lo puede tratar un médico familiar, sería el especialista que yo escogería de primera línea, aunque también lo puede ver un neurólogo o un internista. Dolor de estómago, doctor Estrella. Médico familiar, gastroenterólogo. Diarreas.
Gastroenterólogos y médicos familiares, volvemos. Dolor en los pies. Médico familiar, ortopeda si acaso. O reumatólogo. Mareos. Bueno, depende, porque hay mareos que pueden ser de origen cardiovascular, que pueden ser de origen neurológico o inclusive otorrinolaringológico. Por eso es importante ir donde un generalista, que es un especialista en medicina familiar. Dolor en las coyunturas. Y a ese le sumaría medicina interna. Medicina interna, o sea, claro. medicina interna, o sea, médico familiar, medicina interna. Y ahí tú tienes un diagnóstico más bien. Medicina interna como generalista también son excelentes especialistas, son muy agudos también en el manejo de condiciones cardiovasculares, neurológicas, o sea que es un especialista de primera línea también espectacular. Dolor en las articulaciones, doctor Estrella. Reumatólogo, sí. Bueno, el tiempo es tirano en la televisión y ya se nos ha agotado. Queremos aprovechar para darle las gracias al doctor Pedro Estrella por compartir con nosotros temas vinculados a atención primaria, emergencias, emprendedurismo, entre otros. Esperemos que su visita se repita y los dejamos con una palabra final para los televidentes. Bueno, pues nada, de verdad que agradecerles a ustedes por la invitación. Un placer, Pedro, también. Y nada, decirle a la población que realmente lo que venimos a aportar al sector salud es precisamente una nueva visión. Queremos que República Dominicana se venda más bien de que su sector salud está bastante organizado, de que tiene visión a largo plazo, de que queremos lograr niveles de calidad que antes no habíamos tenido, digamos, disponible, que apoyamos más bien lo que es la competitividad, todo basado en la calidad. O sea, que midámonos, vamos a ver cómo podemos beneficiarnos todo, y de mi parte un placer y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Nos despedimos hasta el próximo martes de salud.